¿Qué lectura tú le das a esta situación y qué visión tú tienes? Río Masacre o Dajabón se llama así producto de la matanza de 1937, es totalmente falso. Medioambiental sin precedentes, está deforestado. ¿Tú crees que fue apresurado el hecho de cerrar la frontera? Yo pienso que la decisión... La etiqueta de traidor no debe aplicárselo solo al canciller. Yo te voy a decir quién no dice nada sobre el tema. ¿Quiénes no hablan? El principal financista de esos grupos incontrolables es Villó y está en la nariz de este país. ¿Está participando Gilbert Billo en la construcción de la verja fronteriza? Billo y gente de él dio mucho dinero en la campaña. ¿En las pasadas elecciones? El cambio no era un eslogan de la campaña, es una transformación en la actitud de la gente. ¿Por qué nunca quisieron un debate? Amigos, bienvenidos a esta entrega con el doctor Guido Gómez Mazara, candidato a la presidencia de la República Dominicana por el Partido Revolucionario Moderno, en esa competencia interna que se tiene que agotar para decidir quién será finalmente el representante de este partido en miras a las elecciones del año 2024. Bienvenido, Guido. Gracias, hermano. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo anda la vida? Muy bien. ¿La salud bien? Totalmente. Qué bueno, Guido. Guido, el mundo está mirando lo que pasa en la República Dominicana a raíz de estos eventos que han unificado a la nación en su defensa en los intereses por este conflicto generado sobre el río Dajabón, conocido como el río Masacre. ¿Qué lectura tú le das a esta situación y qué visión tú tienes, dado que los conocimientos tuyos del pueblo dominicano los aprecia bastante? Ok, mira, gracias por la invitación. José, la última participación que yo tuve aquí, yo me comprometí al tema haitiano. Y sobre todas las cosas, como no somos magos, te dije que iba a hablar sobre el tema de la construcción de la verja fronteriza, de los intereses que están ahí. Pero Dios sabe cómo hace sus cosas, porque ha colocado en el centro del debate, digo yo, nacional y de una parte de la comunidad internacional, el tema haitiano. Y evidentemente me comprometo a tocarlo en el transcurso de la conversación. Mira, lo primero, todo gobernante con sentido de racionalidad y que proyecta un comportamiento de estadista, tiene siempre que colocar la razón por encima de la pasión. ¿Cuáles son los elementos que han caracterizado este ir y venir y que la comunidad internacional, vía los labios del presidente de la República o del jefe de gobierno haitiano, conoce? En primer lugar, una explicación. Yo escucho muchos comentaristas hablando de que el río Masacre o Dajabón se llama así producto de la matanza de 1937. Es totalmente falso. En el siglo XVIII, las tropas francesas y españolas se enfrentaron rudamente y como resultado de esa confrontación vino una masacre, y es en el siglo XVIII que le colocan el nombre al río Masacre, que nace en Loma de Cabrera y su longitud es de 55 kilómetros cuadrados. Ahora, ¿cuál es el hecho cierto de este acontecimiento? Que en el año 1929 la República Dominicana firmó un acuerdo con el Estado haitiano. Y ese documento lo rubricaron fundamentalmente en representación del Estado Dominicano, José Dolores Fonseca, que era un médico privado de Horacio Vázquez, que se había hecho vicepresidente de la República porque en el 28 Federico Velázquez le dejó la vicepresidencia a Horacio Vázquez porque Horacio Vázquez se comprometió solo a ejercer por 4 años y se extendió a 6. Y ahí comienza a emerger una figura importantísima, quizás el dominicano o sin el quizás, que con mayor efectividad articuló una propuesta de relación con Haití, Manuel Arturo Peñavalle, que siendo un jovenzuelo lo mandaron como asesor jurídico de esa comisión. Y también Ángel Morales, que era el embajador dominicano en Washington, firma el documento. Fíjate que ha pasado casi un siglo, fue en 1929, en febrero de 1929. Y el marco de relación con Haití, construido en prejuicio, poco entendimiento, nunca ha avanzado de tal manera para prever situaciones como las actuales. Frente a eso, en su artículo 10, el acuerdo dice lo siguiente: ningún Estado podrá transformar el curso del río.
Ojo. Sin embargo, eso no significa restringir y o impedir que cada uno de los estados, hablo Haití y República Dominicana, tenga la capacidad de irrigar las áreas agrícolas en su alrededor. Como es un elemento interpretativo, hay material para que la comunidad internacional asuma el argumento de la manera que entienda. Sin embargo, el artículo 3 de ese acuerdo dice lo siguiente: cuando haya cualquier tipo de diferendo, es la jurisdicción internacional que habrá de decidir. Eso se llama arbitraje. Ahora, ¿qué ha pasado? Si tú me preguntas a mí que los haitianos han desviado el cauce del río, sí. Sí, hay un informe técnico importantísimo que es el resultado de una mesa binacional que existe en Cancillería entre técnicos haitianos, técnicos dominicanos, que habían hecho la advertencia al respecto, fundamentado en el hecho de que eso, en la medida que se use como pretenden usarlo o lo están usando los vecinos, iba a afectar significativamente los humedales de alrededor. Y por vía de consecuencia podría generar un conflicto a mediano y largo plazo. Haití tiene un tema medioambiental sin precedentes, está deforestado. No hay una cultura del respeto a los recursos naturales. Y es legítimo, lógico, que el Estado Dominicano haga un ejercicio de preservación. Porque este es un conflicto hídrico, hay que decírselo a la gente. Y en función de eso, la Conferencia del Episcopado, a la que nadie le puede atribuir tendencias partidarias, lo que ha hecho es una contribución sugiriendo dos cosas importantes. Primero, hizo una crítica al despliegue militar. Pero en segundo lugar dijo que la comisión bilateral se le adicione técnicos en la materia y que se incorpore al obispo de Haití, con la intención de que su autoridad eclesiástica genere la tranquilidad necesaria, porque el gobierno dominicano no tiene un interlocutor válido en Haití. ¿Por qué? Porque ese conflicto comenzó en 2018 y el asesinato de Juvenal Moïse le ha generado una distorsión al espíritu institucional en Haití. Y empresarios privados comenzaron a impulsar ese tipo de conflicto. El gobierno dominicano ya en el 21 había hecho una advertencia al respecto sobre las consecuencias en materia de agua. Sin embargo, yo quiero advertir lo siguiente. Miren, yo siempre prefiero el escalonamiento de los procesos de discusión. Yo hubiese preferido que la autoridad dominicana hiciera mayor énfasis en los aspectos técnicos, ¿verdad?, y en los aspectos diplomáticos. Porque cuando el presidente de la República salta esos escalones institucionales, se coloca en el centro del debate y eso es muy riesgoso. ¿Por qué riesgoso esa Porque parte? hay componentes, tanto en la comunidad internacional como en el orden local, que podrían hacerlo a él la primera instancia del conflicto cuando debería ser la última. Vamos a los aspectos económicos, que casi nadie los discute. Quizás por desconocimiento. Haití es nuestro tercer socio comercial. Tercero. El año pasado tenemos una balanza comercial positiva, es decir, exportamos más de lo que ellos nos colocan en nuestros mercados, de 834 millones de dólares a Haití. En ese mismo orden, el mercado binacional de mayor impacto, que es el de Dajabón, no sé si ha sido, se abre lunes y viernes. Cada día que abre, 80 millones de pesos ahí. Son 160 millones semanales. Los productores de huevos locales, los dominicanos, colocan semanalmente 54 millones de unidades de huevos para el consumo del mercado haitiano. Entonces, fíjate cómo hay una economía que tiene penetración, vinculación e impacto, tanto en el mercado haitiano como en la República Dominicana. Y en ese sentido, fíjate que son productos perecederos. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir de arrancada a quien coloca, por ejemplo, salami? Hay varias empresas que producen salami y le colocan un spicy, un picante muy especial, porque culturalmente el consumo en Haití es alto en picante, por ejemplo, como explicaba un técnico. ¿Qué van a hacer ellos con ese salami? Que es un salami producido solo para el mercado haitiano. Ojalá el gobierno tome las iniciativas para que esos empresarios, porque yo soy de los que sostienen que la
frontera no puede durar 3 semanas más cerrada. ¿Tú crees que fue apresurado el hecho de cerrar la frontera? Yo pienso que la decisión fue más emocional que racional. ¿Por qué? Porque había que leer el impacto del punto de vista económico también. Porque ¿qué tú vas a hacer con la gente que vende huevos? ¿A quién tú se lo vas a colocar? Yo he visto iniciativas del gobierno hábiles, inteligentes, pero estamos hablando de 54 millones de unidades semanales. Yo he visto que Inespre, justamente estuve en Dajabón, tenía la intención de adquirir parte de esas producciones del pollo congelado y de esos y que huevos. bien, el director de Inespre es una estrella. Y pretenden entonces llevar ese consumo a un precio más módico a los dominicanos a través de las llamadas bodegas móviles. Sí, pero yo te hablé de huevos. Y repito, el director de Inespre es uno de los mejores funcionarios que tiene el gobierno. Pero hay otras cosas. ¿Qué hacemos con el arroz? Con los huevos, pastas alimenticias. Eso es lo que consume. Bueno, según la misma ONU, el 35% de los alimentos que se consumen en Haití provienen de la República Dominicana. No, pero hay otro elemento. Es que Naciones Unidas le solicitó una exención humanitaria. Porque parte de lo que ellos abastecen a Haití en términos de ayuda humanitaria está en Dajabón o en Pedernales. Entonces, eso hay que ser mucho más ponderado. Además, hay otro elemento que yo pienso que es importante traerlo a la mesa. Ya el presidente Biden, y quiero hacer esta aclaración porque la propaganda oficial a veces no es lo suficientemente objetiva. El presidente Biden lo que dijo en Naciones Unidas es lo siguiente: Consejo de Estado. Bien, miren, Naciones Unidas, miren, el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Por el amor de Dios, empujen un proceso donde fuerzas multilaterales lleguen a Haití. Kenia la encabeza. En el Consejo de Seguridad hay un conflicto de orden práctico, pero ya es viejo, porque China y Rusia, que son miembros, han reiterado que no favorecen en lo inmediato, no por el caso haitiano, sino porque las prácticas anteriores en materia de autorización del Consejo de Seguridad han generado conflictos. Entonces, la iniciativa de Biden para ser institucional necesita el consentimiento de China y de Rusia. Eso es un componente. O sea, no es que el presidente Biden lo que dijo en Naciones Unidas es para darle un espaldarazo al presidente de la República. No, eso es una tesis que se ha planteado en Estados Unidos hace muchos años respecto del tema y que construyeron una opción Kenia, ¿verdad?, que encabezara la misión para trasladarla hacia Haití. Que por favor dejen de decir otra cosa. ¿Y qué te parece la iniciativa del presidente de acercarse a Kenia como un método de... Correctísimo. Pienso que es una acción inteligente, bien ponderada, porque es el país que habrá de encabezar el desempeño multilateral en Haití. Eso es correcto. Sin embargo, yo quiero hacer la siguiente advertencia con el tema haitiano. Miren, lo que más le agradaría a una persona con valores democráticos es que el curso institucional de Haití termine con unas elecciones. Ahora, mira cuál es el problema. Como las relaciones de Haití y de República Dominicana son incomprendidas, poco estudiadas, en ambos países hay un discurso que sube el volumen y se coloca en los extremos y no es bueno. Mira por qué. En Haití hay un político, Claude Joseph se llama, que fue primer ministro. Y es el político que ha utilizado como discurso demagogo la situación con República Dominicana, y es un político que está cultivando niveles de simpatía importantes con un discurso antidominicano, que en la actual coyuntura prende en el electorado haitiano. Entonces, fíjense los riesgos que implica una incapacidad de comprensión de ese fenómeno que podría derivar en un proceso de elecciones donde usted elija un candidato a la presidencia de Haití que su principal discurso es antidominicano. Miren qué problema. Y al cual se han sumado ahora las pandillas diciendo que apoyan la construcción del canal. O sea, que tú estás fortaleciendo a un país sobre un nacionalismo que puede perjudicar a la República Dominicana si se unifica como se suelen unificar los haitianos. Cuando el presidente de la República dice, no, yo estoy tomando estas acciones porque hay un grupo de incontrolables, es una frase inclusive que en la referencia histórica es propia de Balaguer en algún momento. Esas bandas incontrolables en Haití
tienen tanto impacto que han desafiado al Estado. O sea, Barbecue no es un simple delincuente. Es una persona que ha sido capaz de organizar un caos en Haití con niveles de negociación con instancias de poder que les reconocen su rol y por vía de consecuencia, en el marco de aquel caos que vive, él tiene algún nivel de control y protección de áreas específicas, sobre todo la parte de los puertos. Entonces, hay que tener cuidado con una actitud de poca comprensión del fenómeno de este lado, para que allá en Haití no se le dé rienda suelta a ese tipo de fenómenos neonacionalistas. Porque lo que ha pasado en el mundo es que cada vez que se ha levantado incorrectamente ese tipo de bandera, las consecuencias son desastrosas. Milosevic, el antiguo Yugoslavia, lo que hizo fue que en nombre de una limpieza étnica terminó en los tribunales internacionales. Caso mucho más cercano. O sea, cada vez que Chávez tenía un conflicto con Uribe, apelaba al sentido de lo nacional y también lo hacía Uribe de su lado. Esos son aspectos que no son buenos ni positivos para ningún país, ni para la convivencia pacífica. Ahora, donde yo creo que hay que hacerle una recomendación sana a mis amigos del gobierno, a mis compañeros de partido, es en el hecho de que hagan una mejor lectura de cómo podemos limitar el relato que ha construido en la comunidad internacional de Haití sobre la base de que nosotros los dominicanos no le bien tratamos. Porque la nostalgia liberal y progresista en Europa y en Estados Unidos tiene una propensión a cerrar filas con la causa de Haití porque es el país más pobre del hemisferio, víctima de dictaduras, prácticas discriminatorias. Y cuando en un foro internacional se colocan esos conceptos, evidentemente también se pone contra la pared a la República Dominicana bajo el falso entendimiento de que este es un país que no ha sido solidario con Haití. Todo lo contrario, hemos sido muy solidarios. Inclusive, entre los argumentos que no se han presentado con la intensidad requerida en la comunidad internacional es exhibir que las finanzas públicas de esta nación no pueden subsidiar el drama de Haití. O sea, en Estados Unidos tú vas al Presbyterian Hospital, te rompiste un brazo, te mandan tu bill para cobrarte. Aquí, las haitianas, déjame ser mucho más delicado y preciso para que no me acusen de otra cosa. Cualquier extranjera da luz y tú no tienes ningún tipo de control. Mira, hemos gastado en 5 años 10.000 millones de pesos en parturientas. Cuando comenzamos en el 18, la relación era 85% dominicana, 15% haitiana. Ahora es 65-35. O sea, desde el punto de vista de la finanza pública, nosotros no podemos con el tema haitiano. Pero también yo te decía, en el argumento original, de que era importante mantener dinamizada la economía en la frontera. ¿Tú sabes por qué? Por 2 factores que me preocupan bastante a mí como dominicano. ¿Cuáles son esos dos? Me gustaría también en esa misma dirección, para que abundes esa parte. ¿Tú no crees que se está creando las condiciones para que esa gente que no consigue alimentos, que no consigue la subsistencia, empiece a conspirar contra la República Dominicana, que antes veía al país como un amigo? Mira, a mí me preocupa, bueno, el componente político. Ya yo te dije que hay un discurso incendiario hacia República Dominicana. El problema es que si tú no le presentas un mercado que lo supla, tú no le dejas alternativas, la oleada de gente va a comenzar a desplazarse al país. ¿Y por qué la comunidad internacional percibe a la República Dominicana como el receptor por excelencia? Porque las políticas de flujo migratorio ya no son receptivas. Ese concepto de mano de obra barata, sin destrezas idiomáticas, que caracterizó la política exterior norteamericana en los últimos 30 años, eso cesó. Ellos quieren tener ese conflicto fuera de su jurisdicción. Y por vía de consecuencia encuentran países como el de la República Dominicana, que para nosotros financieramente es insostenible. Ahora, ¿qué me preocupa? Discurso incendiario, incomprensión de las autoridades dominicanas respecto al tema de la economía fronteriza. Y la opción tercera es, yo visito frecuentemente el país, muchos puntos, y voy a la frontera. ¿Cuáles son las perspectivas de un joven que esté en Pedernales, que se graduó de bachiller con 17 años y trabaja en un almacén que le suple productos a Haití? Si se cerró la frontera, la actividad comercial cesó.
¿Cuál es otra opción? Trasladarse a la capital para colocarse en la periferia y seguir profundizando los niveles de pobreza en una sociedad donde el último estudio que hace el Ministerio de Economía dijo lo siguiente, que ya la pobreza no está en el sur, sigue en el sur, pero se ha concentrado en el Gran Santo Domingo, porque la gente que no tiene perspectivas allá se desplaza hacia acá y profundiza los cordones de miseria. Entonces es un tema importante. ¿Cuál ha sido el inconveniente, José? Y quizás lo hago en tu programa con la mejor de las intenciones, de que mucha gente está hablando del tema haitiano y no conoce la realidad social ni económica de Haití. Yo no me quiero colocar en la cresta de las incomprensiones porque eso no es lógico, pero yo los invito a que lean cualquier información sobre los conceptos transfronterizos. México hacia Estados Unidos, nicaragüenses hacia Costa Rica, africanos que saltan por Melilla para llegar a España, dominicanos que se insertan en Puerto Rico. Por ejemplo, yo estoy casado con una puertorriqueña. Yo sé perfectamente lo que por muchos años han pensado los puertorriqueños respecto al flujo de migración ilegal de los dominicanos. Entonces, yo te decía en la parte introductoria del programa que aquí hay poco esfuerzo académico por el entendimiento del fenómeno. Es lamentable que se ha escrito mucho sobre el tema dominico-haitiano, pero la obra básica para entender ese fenómeno se llama La República Dominicana, la República de Haití. Es un trabajo de gente, Jean-Pierre Marx por un lado y Manuel Arturo Peña Valle por otro. O sea, aquí hemos tenido el actual canciller, por ejemplo, que debo decir que el actual canciller dominicano lo tienen contra las cuerdas. Bueno, lo califican de traidor. Me gustaría que tú también hagas referencia a ese acuerdo donde de forma ambigua en el año 2021 él deja la puerta abierta para que Haití pueda entonces seguir utilizando el canal que se abandonó con el acuerdo de Jovenel Moïse. Mira, José, el jefe de la política exterior de conformidad con un mandato constitucional es el presidente de la República. O sea, que todo eso que hemos visto recae sobre el presidente. El canciller es un tramitador de las decisiones en materia de política exterior. Pero el jefe de la política exterior es el presidente de la República. Aquí hay una propensión a ir al mango bajito y golpearlo. O sea, que la etiqueta de traidor no debe aplicársele solo al canciller. Pero yo no estoy de acuerdo con el concepto de traidor. A mí, yo no hago la política así. Yo siento que él ha hecho un desempeño. Hay sectores que no han entendido su desempeño. Y en el caso actual, el gobierno, consciente de que lo tienen contra las cuerdas, lo ha recogido. ¿Verdad? Roberto es una persona que se formó académicamente, tiene un mayor entendimiento sobre el tema de Estados Unidos. Él estudió en Washington, vivió en Washington, habla buen inglés. Yo he conocido otros cancilleres que no hablan otro idioma. Y en un país como el nuestro, las destrezas idiomáticas son importantes. No es un requisito sine qua non, pero es importante que tenga destrezas idiomáticas. En el caso específico del tema del 21, yo quiero decir que la Comisión Dominicana debió ser mucho más eficiente en la redacción del texto, porque le creó una ventanita para las interpretaciones. Aunque hay una documentación posterior que habla de la postura y advertencia que hacen los técnicos dominicanos concerniente a las consecuencias del uso indebido del agua. Pero como dejaron esa brecha, la Cancillería haitiana y el personal diplomático haitiano es un personal con mayores destrezas, con mayor nivel de profesionalización, más habilidad y con una intención terrible de siempre ganarnos la batalla en la comunidad internacional. Y con eso, obviamente, si se van a un arbitraje, como tú indicaste al principio, tienes la de ganar, porque si ya con ese acuerdo puede ser utilizado para los fines. Guido, ¿tú coincides con la oposición cuando dice que se quiere utilizar esta situación como un discurso de campaña para ganar adeptos, para ocultar quizás la mayoría de los problemas nacionales? Mira lo que pasa. Yo comencé hablando de ser estadista. O sea, Franklin Delano Roosevelt, Churchill, Barack Obama, Pepe Mujica, Felipe González, Mitterrand. La gente los refiere como estadistas porque colocaban el espíritu del Estado por encima de cualquier coyuntura.
históricamente hay un proceso de manipulación con los temas políticos frente a conceptos sobre lo patriótico, lo nacional. Videla era un dictador en Argentina y cuando entraba en dificultades mandó sus tropas a Malvinas sin ningún tipo de posibilidades para que la sociedad argentina pensara en la guerra y se olvidara del conflicto de un militar dictador represivo. Mira lo que ha hecho el presidente desde mi lectura. El presidente sabe que en el orden local el gobierno tiene un cerco. Por un lado la oposición, hay servicios fundamentales que han evidenciado un nivel de ineficiencia, eso es evidente. Entonces, cuando él construye el tema respecto de Haití, él sabe de arrancada que los caninos mediáticos que él tiene habrán de asumir la falsa tesis de que el que no coincide pura y simplemente con sus posturas es un enemigo de la patria. Entonces tienen enredada a la gente y políticos, que no es mi caso, que andan haciendo pronunciamientos con una altísima dosis de temor para quedar bien con los electores, no asumen posturas responsables. Entonces, frente a eso, el presidente tiene una ventaja coyuntural que no sabe bien cuáles serán las consecuencias si estas cosas no se conducen con el espíritu de un estadista. Son dos cosas diferentes, porque la gente sabe leer. Por ejemplo, mira, la línea de defensa que tiene el gobierno respecto al tema haitiano es más atractiva en el discurso para sectores que la gente no lo presume ni lo percibe cerca del PRM. Fíjate que los Castillo, que han sido en ese punto un partido que se ha expresado consistentemente sobre el tema, y Pelegrín lo maneja con un nivel de erudición, porque Pelegrín es una persona bien formada. Tú puedes tener discrepancias o coincidencias con él, pero es un tipo bien formado. Pelegrín tiene 15, 20 o 30 años con el tema, en el centro del debate. Manuel Núñez, desde el punto de vista académico, también lo hace, y Vinicio y otros lo hacen. Pero fíjate que la línea discursiva del gobierno tiene un mayor asentamiento en ellos que en gente originalmente del PRM. Yo te voy a decir quién no dice nada sobre el tema. ¿Quiénes no hablan de eso? Milagros. Milagros Ortiz. Una liberal, una progresista, en teoría, ¿no? Entonces, fíjate que hay un inconveniente de orden práctico. U otras personas en el partido. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Quiénes, además de Milagros? ¿Cuáles otros? El doctor Félix Iglesias, que ha hecho un ejercicio de ser progresista, liberal. Sí, sí. Debería tomar postura. Rafael Santos no es progresista, no es liberal. Está en silencio. O sea, porque el problema es que el presupuesto nacional dobla a mucha gente. Y yo pienso que estos son momentos para abrir un gran debate sobre temas nacionales. El tema de Haití es uno, pero hay otros temas que son fundamentales. Entonces, el Instituto Bertiano, por ejemplo, ha hecho una defensa específica del gobierno. Yo creo que la persona más adecuada en la actual coyuntura, reconociendo que al canciller lo tienen contra la pared, es Rubén Silié, que académicamente ha estudiado el tema, ha sido embajador en Haití, es funcionario de Cancillería y es una persona que tiene la ponderación y el nivel para manejar el tema con eficiencia. Y no deberíamos estar los dominicanos todos unificados ante lo que se ha evidenciado que es una potencial amenaza en caso de que estalle la violencia en Haití, en caso de que la frontera se desborde, en caso de que los haitianos de forma unilateral entonces tomen parte de ese río Dajabón, conocido también como Masacre, sequen esos humedales, dejen a esos agricultores sin ese líquido tan vital para alimentar sus animales y también para producir alimentos. No, mira, José, o sea, el espíritu... La gente entiende que todos debemos estar al unísono defendiendo la causa. Pero el espíritu nacional tiene que estar unificado alrededor de múltiples temas. Múltiples temas. Combate a la corrupción, pobreza, exclusión social, inseguridad ciudadana, el tema haitiano, muchos temas. El espíritu de lo nacional, porque un país se construye sobre esos rieles. En el caso actual, yo creo que hay que defender toda intención de preservar la patria de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque yo no quisiera hacer un ejercicio
que de una forma u otra terminara activando los circuitos de confrontación de ambos lados del país y termináramos en consecuencias funestas. El acuerdo de 1929 imposibilita una acción de guerra entre ambas naciones. Hay una firma. Un acuerdo de paz. Sí, con así se llama. Así se llama, de paz. Entonces, también yo creo que los fenómenos diplomáticos tienen que ser analizados de otra perspectiva. A mí, por ejemplo, creo que con la misma intensidad que tenemos que unificarnos en la defensa de un valor hídrico tan importante y medioambiental, yo creo que también nosotros deberíamos repensar nuestras relaciones con Haití en el marco de las cuotas de visado, en el marco de la inversión. Por ejemplo... Que lo denunciaste tú aquí, el tema de los visados, y el mecanismo y cómo un grupo se hace rico ante los ojos de todo el mundo. Por ejemplo, ¿quién tiene el control de la construcción fronteriza? Un grupo israelí-canadiense con vínculo con Haití. Entonces, tú dices, ¿y por qué tantos capitales haitianos están llegando a la República Dominicana? ¿Por qué tantos capitales haitianos están alrededor de comprar terrenos cerca de la frontera? Para la inversión extranjera eso es importante. Ahora, vamos a ponderar esos capitales. Porque cuando el presidente de la República dice, un grupo de incontrolables en Haití están financiando a esos presidentes, pero ¿quién ha dicho que el principal financista de esos grupos incontrolables es Canadá y Estados Unidos? ¿Es Villó? Gilbert Billot. Sí, y está en la nariz de este país. Entonces, fíjate que es un discurso dual en esa dirección. ¿Está participando Gilbert Billot en la construcción de la verja fronteriza? Hasta ahora, no, directamente. Hasta ahora, no directamente. Pero indirectamente tiene algo que ver en la construcción de esa verja. Ese empresario es la persona que tiene mayor nivel de influencia en la clase política dominicana. Ojo, entre la clase política dominicana. Él conoce a todos los políticos y él tiene mucha edad. Y su hijo es que opera en República. Sí, su hijo es el que está entonces asumiendo el emporio de su papá, sí, que claro, va en avanzada edad. Que es normal, Y se habla también, aquí hemos presentado parte de los funcionarios de GB Group que siguen activos en este gobierno y que de alguna u otra manera pueden incidir en políticas públicas. Guido, ¿qué tú opinas de eso? Pero eso está en la cara de la gente. Pero Pablo Portes es la figura fundamental en eso. O sea, cada vez que hablan del tema haitiano, desde la óptica gubernamental, en el gobierno tiene que hacer conciencia de que hay personas en el gobierno con muchísima influencia conectados a esa agenda haitiana. Entonces hay un doble discurso, Guido, sí, porque claro, por un lado entonces se sanciona a Haití, pero nunca se ha sancionado al que propició o al que propicia las condiciones de que esas bandas estén cada vez más fuertes, porque según Estados Unidos y según Canadá, este hombre es uno de los financistas de ese desastre. ¿Por qué nunca en los decretos de impedimento de salida, tramitado vía migración, aparece Villot? La gente no es tonta. Y ahora, aunque se han suspendido los visados, yo lo doy solo como información. Los últimos 3 meses dieron 27.000 visas. Una locura. Porque es un mecanismo de enriquecimiento, todo el mundo lo sabe. Pregunta quiénes son los cónsules dominicanos allá. Todos se hacen ricos. ¿Y a qué familia política están conectadas aquí? En la frontera dicen, yo pude también registrar el sentimiento de por qué no se sanciona a los ricos también que ocasionaron la mayoría de los problemas que hoy día tiene Haití. Claro. Es la dualidad de discurso. Eso es así. Por eso yo creo pertinente asumir el tema haitiano de otra óptica, más racional, con la energía intensa de defender el interés nacional, no manipularlo, repito, porque las élites políticas dominicanas tienen un discurso público respecto al tema haitiano, pero tienen una práctica privada. Villot tiene socios aquí en el mundo empresarial. Y él ha suplantado a esos ricos que antes eran los que facilitaban los fondos de campaña para las grandes organizaciones. Villot y gente de él dio mucho dinero en la campaña. ¿En las pasadas elecciones? Sí. ¿A quiénes entregó dinero Villot? Le dio a políticos en el país.
Lo que más mide Eso es los peligroso. recursos que él dio es la actitud de tolerancia que hay hacia él. Fíjate que ningún dirigente importante del país, salvo 2 o 3 que lo hacemos, habla del nivel de peligrosidad estratégica de esa inversión de capitales haitianos, que van desde gente con las manos llenas de sangre hasta el narcotráfico. Y el control de aquí de los hidrocarburos de la República Dominicana, y no únicamente de eso, sino de la producción de energía. O sea, que La empresa de mayor impacto en este país en materia de distribución de combustible es de capital haitiano. Porque sea capital haitiano no es malo, ¿eh? Yo favorezco la inversión extranjera. Lo que estoy diciendo es que con la misma intensidad que se analizan algunos aspectos de Haití, tienen que analizar eso. Hay que profundizar esa parte y no dejarla simplemente al aire. Y es cierto, yo invito también a los demás políticos que fijen posición, No, porque hay un miedo. silencio terrible con Tienen relación miedo. a este tema. Tienen miedo. Un silencio terrible. Silencio con relación- cómplice. Cómplice. Guido, de la competencia interna del Partido Revolucionario Moderno, ¿cómo va? Se acerca la fecha clave, ya vimos que la Junta está agotando los pasos necesarios para garantizar que se pueda efectuar, indicando que se hacen procesos con las computadoras, se estaban imprimiendo las boletas. ¿Cómo tú ves la participación de la Junta y cómo tú ves las expectativas de los votantes a lo interno del PRM? Mira, a mí me llena de aliento el hecho de que sea la Junta el ente supervisor del proceso. Porque hay una cultura en el partido o en los partidos políticos en la República Dominicana de alejarse de la transparencia en los procesos internos. En ese sentido, el partido hace maniobras, la gente se da cuenta. Ponte a pensar que había un acuerdo, por ejemplo, del partido, de que las encuestas sean publicadas una semana y media antes de la celebración de la convención del 1 de octubre. No lo han hecho. ¿Tú sabes por qué no lo hacen? ¿Por qué? Porque quieren tener a todos los candidatos y aspirantes rehenes de las encuestas para que ellos no activen a favor de los candidatos que no son el presidente de la República. Entonces dicen, si tú quieres ser diputado en cualquier demarcación, senador o alcalde, por encuesta, que es un método antidemocrático, yo no te la publico y yo restringo tu activismo político. Pero en todas las demarcaciones la gente sabe a quién prefiere. O sea, los compañeros de Bonao saben quién lo llamó en Palacio y le dijo cuál era. Los compañeros de Montecristi saben perfectamente y saben en todos los sitios. Pero lo restringe. Por ejemplo, el partido, en un ejercicio legítimo, hizo competencias congresionales en el exterior para los diputados, nunca para la candidatura presidencial, porque ellos saben cómo están en Europa, en Estados Unidos. Y el impacto mental que tiene un primer boletín que llega de Europa, Guido 80-20, entonces eso los aterra, porque son personas que no se conducen con un espíritu auténticamente democrático. Ese es el problema. Ahí yo vi que un dirigente de Cabral mandó un comunicado. Eso se hizo viral. Es una locura. Una locura. Y sobre lo del ministro de Agricultura, hablando de empleos, que fue grabado también y se compartió ampliamente en las redes sociales. Sí, es una mentalidad. ¿Qué opinas de eso? Que es una aberración. Pero como la Comisión de Ética está de vacaciones, vacaciones no, en reelección, no dice nada. No dice nada. A que el compañerito de Cabral sí. A ese sí. Ahí vi que reaccionaron. Sí, a ese sí. Pero con otro, para otro es subsanable. ¿Tú entiendes la dualidad? Y los compañeros se sienten incómodos, y las compañeras, y van a ir a votar el 1 de octubre con rabia, porque sienten que le ha faltado el respeto, que se han burlado de ellos, que lo han manipulado. Ahora lo buscan y lo llaman. Yo le digo lo que decía Bosch: cojan lo que le den, pero voten por lo que su conciencia le diga. O sea, tú no puedes decirle a un compañero, trabaje por nosotros, lléname la guagua, gáname la demarcación, y después, no, es que tú no tienes currículum. No, tú no tienes perfil. Pero peor aún, en sus respectivas demarcaciones. El vecino que lo vio trabajando intensamente, le dice, ¿tú tienes empleo? No, pero el periodista de frente está nombrado. Entonces, perdieron la autoridad. O sea, ¿tú te imaginas que el compañero presidente de la República no le ha cumplido en estos 3 años a la gente? No lo ha cumplido.
¿Qué será después? Entonces, ¿tú crees que habrá un desquite Sí, en las internas del PRM? sí, hombre, por eso ellos evadieron, porque la Comisión Nacional de Elecciones Internas, todos son funcionarios. El primer día yo me senté con ellos y le dije, mire, guarden la forma, todos ustedes están con la reelección. Hay muchos que la han guardado. Se le va la lengua a veces, pero lo guardan. La gente, y yo quiero aprovechar este programa para decirlo, si usted está incómodo, indignado con el maltrato, si usted se queda en su casa y no va a votar, usted le está dando luz verde para que lo sigan pateando. Utilice la convención del 1 de octubre para que vote por la casilla 13, que es la nuestra, y le diga que la gente no se puede burlar de los dirigentes, que tú no puedes decirle que son buenos en tiempo de campaña y después maltratarlos. La gente va a usar eso. Yo estoy convencido de que se van a levantar bien temprano a votar. ¿Y tú confías en el proceso? ¿Confías en que será democrático, en que se va a respetar la voluntad? Sí. ¿O hay indicios de que se quiera cambiar algún resultado o algo? Sí, mira, la gente me dice dos cosas. Guido, tú no tienes dinero. Yo, pero qué bueno. Lo que no pueden decir es que no tengo ideas. Qué diferente. Se ha construido el falso criterio de que solo el dinero conduce a la victoria. Yo lo que he dicho que en la República Dominicana no es verdad, eso es lo contrario. Mira, el que tenía dinero en el Partido Reformista era Donald Rick Cabral. No fue presidente. El que tenía dinero era Jacinto Peinado. No fue presidente. El que tenía dinero era Carlos Morales Troncoso. No fue presidente. No fueron. En el PLD, cuando eran pobres, el que tenía dinero era Eduardo Selman. No fue presidente nunca. Y el que se impuso por la fuerza del dinero, ¿quién fue? Gonzalo. Eso no fue presidente. En el PRD, el que tenía dinero en el viejo PRD era Manolo Fernández Mármol, Secundino Gil Morales, Jacob Magluta, no fueron presidentes. Después vino Camilo Lluere, José Antonio Narri, no fueron presidentes. ¿No? Miguel Valga tiene todo el dinero, no va a ser presidente nunca, en la vida. Pero se está propiciando esas condiciones. Luis Abinader, que salió victorioso de este proceso, venció al Estado, o sea, venció al dinero, fue. El que era frágil era Luis, aunque él tiene un patrimonio familiar trabajado correctamente por su padre. Pero no fue el dinero que ganó. Las ideas, la gente, la vocación de cambio. ¿Pudieran unificarse tú y Ramón Alburquerque para formar un bloque más sólido contra el presidente Abinader? Mira, yo soy muy respetuoso de Ramón, tú sabes, y de todo el que compite. Lo voy a hacer aquí por primera vez. Yo le dije, Ramón, por la confianza que tengo con él, vamos a hacer una encuesta, un mes antes de la convención. Si tú vas adelante, yo te apoyo. Si yo voy adelante, ¿tú me apoyas? Bueno, sí, vamos a ver. Pero yo tengo mucho cariño por Ramón. Yo pienso que él está haciendo un buen desempeño y eso vale de la democracia. Ramón es una persona de mucho talento. ¿Y le han dado seguimiento ustedes, tus seguidores y tú, a esos procesos que está realizando la Junta? Yo tengo delegado en todas las mesas del país. Conmigo no hay problema con eso. Y el PRM no tiene que dar boletín, que da boletín en la Junta Central Electoral. Por eso estoy solicitando una reunión con la Comisión Nacional de Elecciones Internas para esta semana, para advertirle que yo no puedo dar boletines, que es la Junta que da boletines. Ni sondeo a boca de urna, ni nada de eso. O sea, que las condiciones ni presionar a compañeros. A mí todos los días me llegan audios y videos de compañeros diciéndole, mira, los empleos, la cosa, pero estamos en el siglo XXI, ellos están equivocados, esta sociedad cambió. El cambio no era un eslogan de la campaña, es una transformación en la actitud de la gente. ¿Por qué nunca quisieron un debate? Bueno, lo pedí en la oposición. Yo se lo he pedido de 500 maneras. No. ¿Por qué no quieren elecciones en el exterior? No, esa no. En el fondo, el 1 de octubre, los PRMistas y una parte de la sociedad tienen la oportunidad de demostrar si el incumplimiento ellos lo pagan, votándole, o si una nueva esperanza se puede construir. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Bueno, Guido, gracias por tu tiempo, gracias por venir a este espacio. ¿Hay algún último llamado que quieras realizar a esos seguidores tuyos y aprovechar este espacio? Mira, gracias a ti. Todo el mundo sabe que yo tengo afectivamente una cuota de solidaridad con los mecanismos de comunicación alternativos.
Yo no manejo publicidad oficial. Te lo doy solo como dato. De los 8.000 millones de pesos de la publicidad oficial, 94% lo maneja la Presidencia de la República. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad para decirle a mis compañeros, a mis compañeras, que con mucho entusiasmo, con fe, con dedicación, entiendan que nosotros representamos el cambio dentro del cambio. Pero también es la oportunidad para mandarle una señal a la sociedad de que en este país venir de abajo, tener extracción popular, son indicadores que te facilitan desarrollarte, siempre y cuando tú encuentres un partido y un candidato que lo estimule. Que tener el dinero, pero no las condiciones, no puede ser la regla de éxito. Y que cuando se construya la victoria, tiene que ser redistribuida entre todos, no entre un grupo. El 1 de octubre, vota 3 en la casilla del Partido Revolucionario Moderno por el candidato que se parece a ti. Ahí está. Gracias, Guido. Que Dios te bendiga y Amén. te siga entonces abriendo los caminos y que la convención del PRM sea un ejemplo de civismo y de democracia. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos muy pronto. Bye, bye.